Bueno, el tema que nos toca hoy es la pestaña Datos, que como su nombre lo indica, tiene todos los accesos y formas de manejo de datos dentro de las hojas de cálculo de Excel. Lo primero que vamos a hacer, acá con esta tabla de ejemplo, con este rango de celdas de ejemplo, es lo que es ordenar. O sea, todo lo que es la función ordenar siempre ordena las filas en relación a alguna de las columnas que nosotros hayamos decidido. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar todo el rango de celdas, pestaña datos y ordenar. Hacemos clic, nos van a aparecer estas opciones. Primero, por defecto, si Excel entiende, ya sea por formato o por tipo de dato, que la lista incluye encabezados, normalmente va a aparecer esta opción tildada. Es que si nosotros la destildáramos ya toma, o sea, incluye los encabezados a la hora de ordenar. En este caso, como son encabezados y justamente queremos ordenar estos datos en base a alguno de estos encabezados, le vamos a dar el tilde. Fíjense, si yo lo vuelvo a destildar, acá me aparecen los nombres de la columna para ordenar porque no le detecta encabezados. Si yo le doy a tildar, mi lista tiene encabezados como apareció de primera medida. Acá dice ordenar por y ya la columna, en vez de las letras, adopta el nombre del encabezado. En este caso lo que yo quiero ordenar es esta mercadería por stock en unidades, que sería la columna G. Acá está ordenar, elijo la columna, en este caso stock en unidades, ordenar según, y acá me aparecen las distintas opciones: valores, color de la celda, color de la fuente o icono de la celda. Esto dependiendo el motivo por el que yo deseo ordenar. Normalmente lo hacemos por valores. Y acá elegimos si es de menor a mayor o de mayor a menor. O lista personalizada, que eso ya es algo más avanzado que no es en esta altura del curso. Entonces vamos a elegir de mayor a menor y le vamos a dar a aceptar. Y automáticamente, fíjense que antes estaba ordenado, digamos, por ID de producto y nos pone el artículo con mayor cantidad de unidades arriba y de forma descendiente. Entonces vamos a volver a ordenarlo y ordenarlo por ID de producto, que es por como estaba ordenado originalmente, y lo vamos a dejar así. De esta forma se puede ordenar, siempre se ordena, como les decía, las filas es lo que vamos a ordenar, no se pueden ordenar columnas. Otra opción muy útil que vamos a ver es lo que son los filtros. En los filtros podemos seleccionar toda la tabla y darle acá pestaña datos, filtro. Automáticamente, ¿qué significa el filtro? Me aparecen estas flechitas en cada columna para que yo pueda elegir determinados valores dentro de ella para mostrar. O sea, lo que hace el filtro es de forma mucho más rápida y mucho más práctica reemplazar lo que sería ocultar las filas que no quiero que se vean en determinado momento. Por ejemplo, categoría. Voy a elegir y quiero ver solo las gaseosas sin azúcar. Le saco el tilde a gaseosa regular y automáticamente ya me muestra solo las tres opciones de sin azúcar. Puedo a su vez combinar filtros. Por ejemplo, dentro de la categoría sin azúcar, lo que tengo que pedir, le saco el no y que me quede el sí. Así puedo hacer la cantidad de veces que necesite. Para volver para atrás, fíjense que en los filtros que yo tengo elecciones me aparece este iconito, cambia mínimamente a diferencia de solo la punta de la flecha. Ya me aparece este símbolo, significa que sobre esta columna se hizo alguna elección. Me aparece tanto en categoría como en pedir. Vamos a volver acá a seleccionar todas
como figura. Y lo mismo acá. Podría yo directamente borrar filtro y se desarma todo, pero lo dejamos así. Entonces, y a través del filtro, aparte de mostrar, también nos da la opción de ordenar por la columna que hayamos seleccionado, ya sea ascendente o descendente. Entonces vamos a ir acá a Stock en unidades y vamos a ordenarla de forma descendente para tener el mismo objetivo que tuvimos antes. Eso va en elección. Si uno quiere hacer este tipo de orden y ya usa los filtros, es por ahí más fácil ingresar directo acá que hacerlo a través del botón ordenar y elegir la columna. Acá, como ven, el iconito también cambia y nos muestra la flecha hacia abajo, que significa que está ordenado de forma descendente. Si yo lo haría a la inversa, ascendente, la flecha cambiaría. Esto es importante a la hora de ver para que nos demos cuenta rápidamente por qué columna estamos ordenando o qué columna está filtrada. Otras opciones dentro de los filtros, si hubiera distintos colores en las celdas, me daría la opción de filtrar solo los colores de fondo. Y acá, si no, otras opciones de los filtros es igual a, no es igual a, mayor que, mayor o igual que, menor o igual que, entre 10 mejores, 10 inferiores, por encima o por debajo del promedio. Son todas opciones de filtros matemáticos. En este caso, lo que vamos a elegir, vamos a suponer que le vamos a dar que es mayor que. Si yo le doy la flecha me aparecen todos los valores, o yo puedo digitar un valor aunque no esté. Vamos a ponerle acá que todos los que sean mayores a 17 y automáticamente ya me hace el filtro. Otra forma rápida de sacar todos los filtros y todo lo que hicimos es, dentro de la pestaña de datos, tocar filtro directamente y desaparece todo y nos deja el rango de datos como lo teníamos al principio. Para seguir dentro de la pestaña de datos, otra opción también, digamos, que de la misma forma que el filtro me agiliza si yo quisiera ocultar determinadas filas o columnas en este caso, es la opción agrupar. Porque yo acá tengo, bueno, ID de producto, marca, calibre, sabor, categoría, stock, en unidades, stock mínimo y si tengo que pedir o no. Yo por ahí, ya sea porque lo necesito imprimir o necesito reducir la información, quiero que estas tres columnas se oculten. La forma tradicional sería pararme sobre alguna de las letras de la columna con las tres seleccionadas, botón derecho, ocultar. Pero ¿qué pasa? Para volver a mostrarlas, tengo que seleccionar las dos celdas pegadas visibles, botón derecho, mostrar. Sin embargo, yo puedo hacer estas tres columnas, agrupar, y me va a generar acá sobre los encabezados de columna una agrupación con el botoncito menos. Si yo le doy al menos, me las va a ocultar y se achica la línea y me aparece el más. Entonces es mucho más práctico más menos para aparecer o de hacer desaparecer estas columnas. A diferencia de los filtros, esta opción de agrupar también aparece con las filas, se puede aplicar en las filas. Entonces yo selecciono estas filas, agrupar, y automáticamente aparece y se pueden combinar. Si yo me arrepiento y quiero sacarla, selecciono y le doy desagrupar. Entonces de esa forma, lo mismo acá, puedo seleccionar así sin abrirlo y darle desagrupar y me quedan ocultas, pero sin el más. Siempre me conviene, si yo quiero sacarlo, tenerlas visibles y recién después desagrupar. Entonces este botón, estos dos botones, digamos, tanto agrupar como desagrupar, son para este tipo de función, que cuando tenemos varias columnas o varias filas, por ahí nos es conveniente para ocultar algunos datos y solo quedarnos con lo más importante de forma visible, sabiendo que igual lo podemos acceder con un clic a que nos muestre todo. Entonces, hasta acá todo lo que es manejo de datos relacionado con filas, ocultar, mostrar y con ordenar y filtro. Ahora vamos a pasar a lo que es texto en columnas.
Bueno, ahora siguiendo con lo que es texto y columnas dentro de la pestaña datos, otra opción disponible que tenemos es texto en columnas, como decíamos. ¿Para qué sirve esto? Esto se utiliza para cuando recibimos información o un archivo que no creamos nosotros de cero. Entonces puede ser, si manejamos algún sistema informático que nos exporta datos, si copiamos y pegamos de una web, como ya vimos que se puede, o simplemente recibimos un archivo que lo hizo otra persona, podemos presentarnos ante un problema. Por ejemplo, esto es toda la misma lista pero con distintos separadores que vamos a ver de qué se trata. Por ejemplo, en este caso, nombre y apellido sin ningún dato ni separador, nada. Entonces, yo lo que necesito, supongamos, con este nombre y apellido es que el nombre figure en una columna y el apellido en otra. Entonces, y obviamente no quiero tener que tipearlo de nuevo o copiar y pegar en cada uno. Lo que puedo hacer es, seleccionamos todo, pestaña datos, texto en columnas, y acá ya me aparece el asistente para elegir. Vamos a trabajar con la opción de delimitados, que significa que a través de un carácter están separadas las palabras, en este caso que yo quiero realizar. Esta es una opción de ancho fijo que no se utiliza mucho porque esto ya sería cuando tenemos una determinada cantidad de caracteres y es siempre la misma en todas las filas, que es muy difícil de encontrar. Normalmente lo que trabajamos es, en este caso hay un espacio entre el nombre y el apellido, pero vamos a ver más opciones y le vamos a indicar a Excel que cuando encuentre este carácter, en este caso un espacio, nos separe los datos en otra columna. Vamos siguiente y acá vemos tabulación, en este caso no, punto y coma, espacio u otro, son las opciones por defecto que vienen. Vamos a tratar de espacio. Si funcionó, ya vamos a ver, acá abajo, vista previa, me aparece todo en una columna. Si le doy espacio, ya aparece una línea de cómo quedaría separado. Y acá, obviamente, vamos a ver que funcionó. Entonces le damos siguiente. Esto es elegir formato, que en este caso no lo vamos a ver, vamos a finalizar. Y automáticamente me separó tanto el nombre como el apellido en dos columnas, que es lo que buscaba. Ahora, vamos a ver este caso. Además de, obviamente, el espacio, yo tengo una coma después del nombre, que también es habitual en algunos programas o cuando lo copiamos de otro lado y lo recibimos. Pero yo la coma no quiero que se mantenga. Vamos a texto en columnas, lo mismo, delimitado, siguiente. Si yo le doy espacio como está, aparece seleccionado porque es la última opción que usamos. Me lo separa, pero en el nombre me deja la coma, que es lo que yo no quiero que siga. Entonces le vamos a sacar y vamos a poner coma. Entonces acá sí, desaparece la coma porque todo delimitador que selecciono lo hace desaparecer y cuando encuentra me lo separa. Siguiente. Lo mismo el formato. Siguiente. Y desapareció la coma y todo. Lo mismo en este caso con otra forma. Acá no hay espacios, si se fijan. Solo un guión me separa entre el nombre y el apellido. Entonces puedo hacer lo mismo. Y como vemos, no hay ninguna opción determinada que me diga guión. Si no es punto y coma, tabulación, coma o espacio. Entonces voy a seleccionar otros y voy a escribir el guión, el mismo. Y ahí ya cambia abajo y me lo separa y obviamente me lo elimina. Y me quedo. Siempre por defecto me va en la columna donde están los datos, me va a mantener la primera, digamos las primeras opciones, y en la columna de la derecha me va a mantener la segunda opción. Puede haber más. Lo que es importante siempre tener la columna vacía donde vamos a insertar los datos. Si no, me va a aparecer un cartel. Por ejemplo, vamos a hacer esto. Vamos a copiar acá, vamos a pegarlo y vamos a seleccionar texto en columnas, delimitado, otro espacio perfecto, lo separa. Yo le doy siguiente, finalizar. ¿Qué pasa?
me avisa que acá hay datos si deseo reemplazarlos. Si yo le doy a aceptar, me lo reemplaza. Obviamente son los mismos que iban a quedar, no produce nada, pero hay que tener en cuenta de que yo tengo que, en el caso, volvamos para atrás, yo quiero insertar y quiero dejar el apellido acá. Bueno, primero lo que tengo que hacer es insertar una columna, en blanco, y recién después realizar la separación de texto en columnas para no perder datos, porque de la forma anterior yo lo que hice es perder los datos. Y acá me quedó con las dos opciones sin inconveniente. Entonces esto es útil, sobre todo, como le digo, se utiliza mucho cuando recibimos información exportada de sistemas de gestión o algo con unas bases de datos que normalmente aparecen con comas o con espacios y me los pegan en el Excel en toda una columna. O a veces podemos ver, imagínense, 100 nombres que yo los necesito uno en cada columna y están solo separados por comas. Entonces yo con esto, en 3 pasos, como vimos, puedo separar y puedo generar información en 100 columnas distintas sin tener que tipearlos a mano, digamos. Entonces así terminaríamos con texto en columnas y lo último que vamos a ver una opción más dentro de la pestaña datos a continuación. Bueno, por último vamos a ver lo que es validación de datos. Es el último tema que vamos a repasar en el curso dentro de la pestaña datos. Como ven, este rango de celdas, esta tabla, es la misma que utilizamos para la explicación de la fórmula buscar B en las clases anteriores, que era esta fórmula. La traje de vuelta porque es muy útil combinado con buscar B cuando solo tenemos una celda en la fórmula buscar B y queremos cambiar la referencia. Entonces, ¿qué significa primero validación de datos? Validación de datos por defecto es que yo voy a poner ciertas restricciones dentro de la celda que va a tener la validación para que el usuario, ya sea yo o cualquier otra persona que utilice la hoja de cálculo, solo pueda ingresar determinados valores dentro de la o las celdas a los que yo le puse la validación. Esto puede ser determinada cantidad de caracteres, solo números, solo texto, o hasta una lista, que es el ejemplo que vamos a ver. O sea, una lista en este caso, de nombres. Yo lo que quiero es, en esta celda que dice cliente, y que la fórmula buscar B me está buscando a este cliente dentro de la tabla y me trae la dirección, yo no quiero tener que tipear otro cliente cada vez que quiero la dirección, sino quiero elegir entre todos estos con un menú desplegable. Entonces, seleccionamos la celda, vamos a datos. Es este iconito que ven acá, validación de datos, a veces puede aparecer más grande con el nombre. Si dejan el mouse por arriba les va a aparecer validación de datos. Le dan clic y se abre la ventana de validación. Por defecto está criterio de validación, permitir cualquier valor, que es lo que trae obviamente si no hacemos ninguna modificación todas las celdas. Y acá decíamos, yo puedo limitar a que en la celda solo se ingrese un número entero, solo se ingrese un número decimal, una lista, que es lo que vamos a usar, solo se ingrese una fecha, solo se ingrese datos en formato de hora. Longitud del texto, puedo marcar que solo se ingrese texto con un máximo de 10 caracteres, o puedo hacer algo más personalizado. Vamos a ir con la lista. Elijo la lista y acá me da origen. Yo puedo escribir, por ejemplo, vamos a escribir Bombino Juan, los mismos datos, coma, Jiménez Rosa, etc. Vamos a dejarlo así para que vean dos. Omitir blancos. Está siempre seleccionado. Celda con lista desplegable está siempre seleccionado, que es lo interesante de las listas. Siempre está bueno dejarlas. Omitir blancos es que si yo ahora le vamos a dar una referencia, hay una celda en blanco, que no me la incluya como que puedo como dentro de la lista. Y la celda con lista desplegable tiene mucho sentido para ahorrar
tiempo y no tener que tipear, sino elegir de la lista como vamos a ver ahora. Le damos a aceptar. Ya me aparece con la celda seleccionada esta flechita parecida a los filtros. Acepto. ¿Qué pasó acá? Me puso todo en una misma fila como si fuera toda una misma opción. ¿Por qué? Esto depende de la configuración de la computadora. Puede ser que con la coma tome, en el caso de la mía, tiene que ser punto y coma. Esto lo dejé a propósito para que lo vean si les pasa, que sepan por qué. Perfecto. Dependiendo de la configuración regional de su computadora, puede ser que la separación entre filas, que es lo que queremos, lo tome con una coma o con el punto y coma. Normalmente es con punto y coma, pero les mostré el ejemplo para que vean, digamos, en caso de un error, cómo se ve. Entonces yo elijo acá, me aparecen las dos opciones. Y obviamente cambio y me actualiza la dirección, gracias a la fórmula buscar B. Lo mismo acá. Ahora, lo que vamos a ver es, volvemos. En realidad, para hacerlo más fácil, directamente vamos a seleccionar el rango del que quiero que me muestre las opciones. Clic y seleccionamos manteniendo el botón izquierdo del mouse, seleccionando todo. Ven que quedó todo entre puntitos. Volvemos acá arriba, le damos clic y vuelve y me selecciona el rango. Aceptar. Entonces acá ya directamente me aparecen todas las opciones de los nombres de acá. Y yo, a medida que cambie, me va a ir cambiando la dirección. Esto combinado con el buscar B es extremadamente útil. Un último detalle. Nosotros podemos, en el caso de lista no es muy importante, pero en otros ejemplos sí. ¿Qué son estas dos pestañas? Mensaje de entrada. Vamos a escribir acá mensaje. ¿Qué significa? Que al seleccionar la celda me va a aparecer un mensaje, que sería como una sugerencia para avisarle al usuario. Esto es importante si nosotros armamos el archivo y lo enviamos a otras personas. Entonces va a aparecer, por ejemplo, importante, vamos a poner. Y acá mensaje, solo se puede seleccionar nombres dentro de la lista. Aceptar. Entonces yo selecciono y me aparece el cartelito. Solo se puede seleccionar nombres dentro de la lista. Es como una ayuda si la persona que tiene que ingresar los datos o modificar no creó la planilla y no sabe cómo funciona. Otra opción es el mensaje de error. Estilo de advertencia, información alto, es un tema de configuración. Me va a marcar si es rojo, si es amarillo o si es verde. Entonces vamos a poner error, solo se permiten valores, vamos a poner, solo se permite elegir opciones dentro de la lista. Entonces supongamos que selecciono, me aparece la advertencia, yo igual no le hago caso, quiero escribir un 1, enter, y me aparece este tipo de mensaje de error. Error, solo se permite elegir opciones dentro de la lista. Reintentar y tengo que, ahí, ya está. Entonces, volvamos a seleccionar. La verdad, esto vale la pena. Tildamos y lo sacamos. Esto vale la pena siempre que, como les digo, nosotros creemos la planilla y se la tengamos que mandar a otras personas que no saben y no conocen el funcionamiento, como para evitar errores. Pero si no, si nosotros lo creamos, la verdad que el objetivo de todo esto es ahorrar tiempo. Entonces ya nosotros al saberlo no hace falta tantos mensajes. Pero está la opción igualmente. Bueno, hasta acá ya vimos cómo ordenar datos, cómo filtrar, cómo agrupar, cómo desagrupar. Vimos el ejemplo de texto en columnas para separar datos dentro de una misma celda en varias columnas. Y por último, la opción de validación de datos, que es muy útil para combinar con fórmulas de tipo de búsqueda y referencia como la de buscar B. Con esto terminamos la parte dentro del curso básico
las opciones de la pestaña Datos.